Pública. Se reanuda la sesión. Se continúa con el trámite de informes. El letrado defensor de los acusados José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio tiene unos minutos para terminar su informe. Con la venia de la sala, con la venia, ilustrísima señora presidenta, gracias en primer lugar por no cuantificarme los minutos y en consecuencia, en atención a esa flexibilidad y esa organización de los tiempos a las que aludió la presidenta, pues me tomaré cierta libertad, que no libertinaje, en intentar exponer lo que nos queda del informe a la mayor brevedad, pero también con la mayor precisión que nos sea posible. En cualquier caso, pues cuento con que todos venimos hoy con energías y ánimos renovados. Retomando, como decíamos ayer estábamos hablando del bloque que nosotros denominamos pruebas y hechos que entendemos objetivamente acreditados, prescindiendo de meras suposiciones, en base a fundamentalmente la prueba documental que ha sido practicada en este acto y en apoyo de la cual se citó la declaración de algunos de los acusados respecto de los que la acusación pública entendió que eran testimonios verosímiles y que había que tomar en consideración. Nos quedamos en la resolución del ICAC. Resolución del ICAC que, a juicio de esta parte, señoría, es un dato y un elemento fundamental y revelador en orden a determinar la no concurrencia en ninguno de los dos auditores externos, señores Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berrio, del elemento subjetivo del injusto del delito por el que se le formula acusación, que es el artículo 290 del Código Penal. Bien. ¿Y por qué decimos esto, señoría? Pues básicamente invitamos a la sala a una lectura, no la vamos a reproducir para agilizar el informe, una lectura, de la resolución del ICAC, de la cual se ha de extraer una única y exclusiva conclusión, y es que el ICAC no apreció en la conducta del auditor señor Carrera Sánchez ni dolo ni negligencia especialmente grave e inexcusable, como hubiera sido en el caso de que el ICAC, tras el análisis de la ingente documentación que se le facilitó por el señor Carrera en orden a la tramitación del expediente sancionador, entre ellos sus propios papeles de trabajo y entre ellos la documentación que había sido facilitada por la auditada al auditor para la realización de sus informes de auditoría, digo que tras ese pormenorizado análisis de documentación, el ICAC no concluye que en la conducta del auditor haya ni dolo ni negligencia especialmente grave. El artículo 16 nos remitimos a él y no vamos a leerlo. Si hubiera permitido la posibilidad al ICAC de sancionar por una falta muy grave, siempre y cuando el ICAC hubiera apreciado fundamentalmente una cosa, señoría, y es que el señor Carrera, auditor de Fórum Filatélico, hubiese emitido una opinión no acorde con las pruebas obtenidas en su trabajo, siempre que hubiera mediado ese dolo o negligencia. Es decir, que las evidencias obtenidas por el auditor y las conclusiones a las que llega el auditor en virtud de esas evidencias y que fueron puestas de manifiesto en los papeles del trabajo eran contrarias al informe de auditoría, y conociendo el auditor esas evidencias y conociendo el auditor esas conclusiones, aún así emitió un informe de auditoría falso, contrario a ellas y a sabiendas de esta circunstancia. Y el ICAC, tras el examen pormenorizado de toda esa documentación, no concluye eso, sino que concluye imponiendo una sanción por falta grave consistente en el incumplimiento de las normas de auditoría, es decir, por una cuestión exclusivamente formal basada en la falta de obtención de evidencia en determinadas áreas. Entendemos, como hemos dicho, que esta resolución avala la correcta actuación, al menos desde un punto de vista penal, que es donde nos encontramos, del auditor, primero porque no aprecia dolo, y esta defensa se plantea así tras ese pormenorizado análisis de la documentación aportada al expediente sancionador por personas que son técnicos especialistas en la materia. Estos concluyen que no hay dolo ni siquiera en este ámbito administrativo. ¿Cómo se puede afirmar sin faltar al más mínimo rigor jurídico o penal que pueda concurrir el específico y reforzado dolo que es necesario apreciar para una hipotética condena por un delito de falsedad documental? No encontramos respuesta jurídica razonable a esta pregunta. Y otro dato relevante, señoría, respecto a la cuestión trascendental que se ha planteado
por parte de las acusaciones, fundamentalmente de la acusación pública relativa a los compromisos de recompra y a que estos compromisos lucieran de alguna manera en las cuentas anuales, el ICAC solo dice una cosa, y que es necesaria la inclusión de esos compromisos en la memoria, lo cual se hizo ya específicamente de forma muy pormenorizada en las cuentas anuales del ejercicio 2004, auditadas ya, y el informe de auditoría respecto a esas cuentas realizado por el señor Ruiz Berrio, que contenía y contemplaba todas estas previsiones del ICAC. Por esto aquí introducimos una específica referencia a la actuación del señor Ruiz Berrio. Al señor Ruiz Berrio se le acusa también, como al señor Carrera, de un delito continuado de falsedad documental, cuando el señor Ruiz Berrio tan solo realizó un informe de auditoría que además contenía ya las previsiones que posteriormente, porque en ese momento todavía no se había dictado la resolución. Recordemos que la resolución es del 2006 y el señor Ruiz Berrio auditó las cuentas del 2004, pero ya en esa memoria se contenían las previsiones que posteriormente fijaría el ICAC. Entrando al siguiente bloque, señoría, vamos a hablar de los hechos objeto de acusación de la forma más breve que nos sea posible, y llevará unos pocos minutos. El primer hecho que entendemos objeto de acusación fundamental, que es el elemento nuclear quizá de la acusación formulada frente a los auditores por la acusación pública, es la participación voluntaria y consciente por parte de los auditores en la ocultación de la verdadera situación patrimonial de Fórum Filatélico a través de informes de auditoría que se dice que avalaban unas cuentas anuales falsas y entendemos que de este aspecto no hay prueba de cargo alguno. Nos permitimos retomar y remitirnos a la afirmación que realizamos ayer, señoría, cuando se decía que los auditores avalaban las cuentas anuales falsas de la sociedad porque emitieron informes de auditoría favorables. Señoría, a nuestro juicio, para determinar el tanto de culpa de los auditores es necesario obligatoriamente acudir a las normas que regulan su actividad y que determinan las funciones. No se les puede exigir a los auditores en el ámbito penal una diligencia mayor que la que le impone la ley y el reglamento de auditorías, señoría. Y en ese sentido, la ley y el reglamento de auditoría establecen claramente cuál puede ser el sentido de los informes de auditoría, que ya dijimos ayer, y permítanos remitirnos a ellos, que solo puede ser favorable, desfavorable o con salvedades. Y los informes fueron emitidos con salvedades. Por lo tanto, no se puede concluir que avalaban al 100% esas cuentas emitidas y realizadas por la sociedad. Se continúa por parte de la acusación, fundamentando la acusación formulada, para la redundancia, frente a los auditores, en tres aspectos fundamentales. Primero, que estamos ante una captación de fondos de ahorro del público y, en consecuencia, es una actividad de naturaleza financiera. Segundo, que para ocultar la naturaleza financiera se violaron deliberadamente principios generales y normas básicas de contabilidad, se dice, de modo que Fórum contabilizaba como venta la adjudicación de lotes de sellos y recompras como recompras se contabilizaban, y las recompras, se contabilizaban como recompras. La consecuencia de ello, se dice por la acusación, es que Fórum siempre obtenía beneficios. Y se concluye diciendo: la realidad es que los contratos eran operaciones de obtención de financiación, es decir, se abunda en la naturaleza financiera de la actividad, y como consecuencia de ello, Fórum Filatélico tenía unos fondos negativos superiores a los 2.800 millones de euros. Bien, respecto a la naturaleza financiera o mercantil de la actividad, señoría, entendemos que ya se ha hablado aquí mucho, abundantemente, de forma brillante, por los compañeros que me han precedido el uso de la palabra. Se ha mantenido aquí, se ha oído que estamos ante una actividad financiera, y esta parte se acoge a la prueba documental que, de forma objetiva, porque es una prueba documental basada en informes de organismos públicos, basadas en resoluciones judiciales, se han citado la Comisión del Mercado, informe de la CNMV, informe del Banco de España, resolución del Consejo del Banco de España, sentencias de esta Audiencia Nacional, sentencia del Tribunal Supremo confirma en esta Audiencia Nacional. Vamos a omitir la cita literal de los pasajes que ya fueron puestos de manifiesto por la defensa del señor Briones, pero sí que queremos poner de manifiesto a la sala la conclusión que esta parte entiende que ha de dejarse de forma indubitada del contenido de todas estas resoluciones, señoría, y es que la opinión que consta en dichas resoluciones es idéntica, exactamente la misma, a la opinión que hicieron constar los auditores en sus informes de auditoría, exactamente desde la misma situación externa que tenían estos organismos públicos y estos tribunales respecto de la sociedad. Y esta característica de la situación externa de los auditores, que ayer ya pusimos de manifiesto, entendemos que es fundamental a la hora de valorar la verdadera intervención
de los auditores en la participación de los hechos de objeto de acusación. Y se reconocerá, señoría, por la sala que creo, después de oír infinidad de criterios, de opiniones, unos relativos a que estamos ante una captación de ahorro público, otros que no, otros que si es naturaleza financiera, otros que si es naturaleza mercantil, otros que si se trataba de un depósito con interés, otros que si se trataba de un verdadero contrato de compra-venta, etcétera, etcétera. Convendrán conmigo que creo que lo único que podemos estar de acuerdo todos los aquí presentes es que existen al menos en relación con esta cuestión, dos criterios, y que hemos de reconocer, señoría, que por lo escuchado por esta parte, por esta defensa, ambos, en cierto sentido, están fundados y fundamentados en derecho, y ambos tienen determinado juicio de razonabilidad. A mí no me parece, desde una posición absolutamente de persona lega en la materia mercantil y fiscal, y esto puede parecer una temeridad, pero entiendo que esta parte sí le da una posición más aséptica para poder valorar realmente la posición de los auditores. Aquí hemos oído versiones y criterios fundamentados sobre por qué es una naturaleza financiera, pero hemos oído los mismos criterios fundados y fundamentados sobre por qué tiene naturaleza mercantil, y esos criterios fundados y fundamentados vienen nada menos que por organismos públicos. Lo mismo respecto de la captación de ahorro público, lo mismo respecto de la simulación, supuesta simulación y pretendida simulación de los contratos, lo mismo respecto de si se trata de depósitos con interés. Es decir, señoría, y eso entendemos que es fundamental también, al igual que el carácter externo de los auditores, porque entronca con el elemento nuclear del delito objeto de acusación, que es el específico dolo falsario, el conocimiento de la falsedad y la aceptación de la misma. Cuando se dice y se concluye, e insistimos que solo todos podemos estar de acuerdo en esta afirmación, que existen distintos criterios y que ninguno puede tacharse de ilógico, ni de irracional, ni de arbitrario, no puede apreciarse en modo alguno la concurrencia de un delito de falsedad. Y lo mismo ocurre, señoría, respecto de la forma de contabilizar las operaciones de que Fórum Filatélico hacía con sus clientes. Aquí hemos oído la última y más novedosa versión fue la de los peritos judiciales, que manifestaron que había que contabilizar las compras de Fórum como inmovilizado. Sin embargo, la agencia tributaria las contabilizaba en existencias y consideraba simultáneamente las entregas de los clientes como un préstamo. Los administradores concursales, señoría, llamó la atención sobre esto, aceptaron en esencia la forma de contabilizar de Fórum Filatélico. Esta defensa puso de manifiesto a los administradores concursales un pasaje de su informe en el que ponían en la misma página algunos extractos de las cuentas anuales que habían sido realizadas por Fórum Filatélico pero que no fueron aprobadas finalmente por el Consejo como consecuencia de la intervención, y los mismos pasajes de las cuentas que habían sido por los administradores concursales. Y ellos reconocieron que en esencia las cantidades coincidían. ¿Por qué? Porque en esencia los criterios de contabilización eran lo mismo, la diferencia fundamental eran los compromisos de recompra. Por otro lado, la agencia tributaria, durante la inspección, una inspección muy larga que se desarrolló en los años 1990, y ya hemos oído que poco menos que los inspectores, 3 pasaron por allí, poco menos que vivían en Fórum Filatélico, utilizaron los mismos criterios que los organismos públicos y tribunales utilizaron antes y después de la intervención, y que es el criterio idéntico al de los auditores. Es decir, todos han dado versiones diferentes entre sí, e incluso algunos de ellos, y me centro en la agencia tributaria, han dado versiones diferentes entre ellos mismos. La agencia tributaria durante los años 90 y mucho antes avaló las cuentas de Fórum y solo las puso determinadas objeciones como consecuencia del informe de la actuaria Yavar, que fue la génesis de la querella. Note la sala, señoría, insistimos en esto, que parece un dato relevante en relación con el elemento subjetivo del injusto, la extraordinaria dificultad técnica que tienen las cuestiones que han sido puestas de manifiesto para la resolución de la sala. Y permítanos citar muy brevemente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de fecha 12 de marzo de 2010, en el rollo de apelación 22 de 2010, que se pronunció en el sentido de que no puede negarse la adquisición de la propiedad por el mero hecho de que sin solución de continuidad quedaran los sellos en depósito de la sociedad. Y dice: la administración concursal en su contestación a la demanda, a pesar de mantener una consciente y calculada ambigüedad, en ningún momento postula la desestimación de la demanda sobre la base de considerar los contratos suscritos como un supuesto de simulación. Consciente y calculada ambigüedad.
Aquí hemos oído y llegamos a la conclusión de que los propios administradores concursales ni ellos mismos se ponen de acuerdo en cuáles son los criterios que hay que aplicar a la hora de contabilizar las operaciones del Fórum Filatélico. Han defendido una cosa y han defendido la contraria, modulando su intervención en función del foro en el que hubieran intervenido. Ya hemos hecho referencia a las resoluciones que afectan y que hablan sobre la captación de ahorro público, y avanzando en los hechos objeto de la acusación se habla de los contratos de inversión y se dice que estos contratos de inversión son una ficción. Aquí, señoría, nos remitimos directamente al contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, aportada como documento número 29 del escrito de conclusiones provisionales de esta parte, en el que respecto a la simulación relativa de los contratos alegada en el concurso dice que esa tesis ni siquiera se compartía por la administración concursal. En consecuencia, la administración concursal debió entender como esa parte, debió entender como la sociedad auditada, debió entender como los auditores que realizaron los informes de auditoría que estamos ante auténticos contratos de compraventa. Y entramos ya en el elemento nuclear o en el dato fáctico más importante para las tesis acusatorias, que es la cuestión de la provisión, y que en línea con lo que acabamos de manifestar, señoría, reconózcaseme que aquí, como mínimo, hemos de concluir que o bien existen dudas sobre la procedencia o no de la dotación a los compromisos de recompra y hacerlos lucir en el pasivo, como mantiene la tesis acusatoria, o segundo, en otro caso, que cuando menos la actuación de los auditores y de la auditada, por extensión, en orden a los compromisos de recompra, no puede tacharse de ilógica, de irracional, y que sea carente de una argumentación jurídica razonable conforme a los criterios de aplicación que eran el Plan General Contable y las normas técnicas de auditoría. Y esta conclusión la basamos, señoría, nuevamente en la objetiva prueba documental y abundante prueba documental durante las actuaciones. Aquí se ha oído, es un juicio de prueba documental y estamos fundamentalmente y estamos absolutamente de acuerdo con ello. Y esto lo basamos en 3 documentos. La sentencia de esta Audiencia Nacional de lo contencioso administrativo, que se ha hecho referencia y que no vamos a reproducir literalmente, pero que sí que haremos una breve mención. El informe pericial de don Adolfo López Estebarán, aportado entre otros en nuestro escrito de conclusiones, y que ya aludió a él la defensa del señor Briones de forma detallada, y a esas manifestaciones nos remitimos, que en esencia avalan la forma de contabilizar de Fórum Filatélico y de los auditores, y la resolución del ICAC, que, como hemos dicho anteriormente, avala la forma de actuación de los auditores en cuanto a que establece que solo hay que referir e incluir los compromisos en la memoria, lo cual se hizo al menos desde el año 2004. Y en relación con esto queremos poner de manifiesto, nuevamente porque avala la correcta e imparcial y objetiva actuación de los auditores, la declaración del director general de Fórum Filatélico, señor Merino. El señor Merino, preguntado por el Ministerio Fiscal, literalmente dice: ¿y este dato de dónde salía? ¿Quién lo manejaba? Se está refiriendo a por qué se incluyen los compromisos de recompra en la memoria de las cuentas anuales del Fórum Filatélico. Dice: ¿este dato de dónde salía? ¿Quién lo manejaba? Y dice el señor Merino: sale del sistema informático y lo tiene el Departamento de Auditoría Interna en colaboración. Nos obliga el auditor externo. José Carrera obliga a ello. Es decir, la inclusión en la memoria queda acreditado que se hace como consecuencia de los consejos y siguiendo las indicaciones del auditor externo. Lo que abunda es las notas de objetividad e imparcialidad que tanto empeño estamos poniendo en poner de manifiesto a la sala, y permítame la redundancia. Y volviendo al primer documento brevemente, señoría, sentencia de la Audiencia Nacional. Ya se hizo también por la defensa del señor Briones, se expresa referencia a esta sentencia, se desarrolló, se leyó un pasaje que invitamos a la sala que lo revise porque nos parece fundamental en relación con esta materia. Reconocemos, como manifestó el Ministerio Fiscal, que esta resolución habla de la deducibilidad de los compromisos de recompra, pero estamos de acuerdo, porque no puede ser de otra manera, con lo que manifestó la compañera que me precedió en el uso de la palabra, que la Audiencia Nacional, como hizo previamente la Agencia Tributaria, dado que la Audiencia Nacional ratifica el criterio de la Agencia Tributaria, para determinar si procede o no la deducibilidad de la provisión, primero tiene que analizar si se da el supuesto de hecho previsto en la norma. Y analiza el artículo 84 del reglamento del impuesto de sociedades, señoría. Y a donde queremos llegar, y es lo que queríamos incidir en relación con esa sentencia, es que note la sala que la dicción literal del artículo 84 del reglamento del impuesto de auditorías es:
sustancialmente idéntico a la norma del Plan General Contable que regula los compromisos de recompra. El artículo 84 del reglamento, reproducido literalmente en la resolución a la que hemos hecho referencia, dice que habla del supuesto de hecho. Dice: el supuesto de hecho es cuando la entidad haya incurrido en responsabilidades. El Plan General Contable, la definición de provisión para responsabilidades, que dice importe estimado para hacer frente a responsabilidades. Continúa el artículo 84 del reglamento del impuesto de sociedades. Indemnizaciones. Continúa el Plan General Contable. Indemnizaciones. Acaba el artículo 84 del reglamento. O pagos pendientes de cuantía indeterminada. Acaba la norma del Plan General Contable. O obligaciones pendientes de cuantía determinada. Es decir, es absolutamente la misma dicción literal. Luego, si no cabe la provisión en el ámbito fiscal, entendemos que tampoco puede concluirse que quepa esa provisión, lucirla en el pasivo, como pretende la tesis acusatoria, desde un punto de vista contable, cuando ambos preceptos son los mismos. Y esta sentencia dijo que no se daba el supuesto de hecho para proceder a la deducibilidad de la dotación. Hemos dicho que en consecuencia de todo esto, Fórum Filatélico en el año 2004 hace lucir, y subrayo esta palabra porque se ha utilizado por el Ministerio Público en muchas ocasiones, hace lucir en sus cuentas anuales los compromisos. Sentencia del Tribunal Supremo 1318 del año 2000, Sala Segunda. Debiendo recordarse estos efectos que las cuentas anuales de las sociedades constituyen una unidad, de tal modo que las posibles irregularidades de algunos de los documentos contables de la sociedad pueden resultar subsanadas en otros: libro de contabilidad, cuentas anuales, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual, etcétera. Es decir, ¿qué podemos concluir? Pues entiendo que la sala lo adivinará. La inclusión de esos compromisos, hacer lucir esos compromisos en la memoria de las cuentas anuales, es suficiente, según el Tribunal Supremo, para ofrecer la imagen fiel de la memoria, toda vez que constituyen las cuentas anuales una unidad. Se continúa diciendo, y damos el siguiente paso, avanzamos con las tesis acusatorias, que el señor Carrera Sánchez conocía y que Fórum sobrevaloraba sus existencias. Entendemos que no hay prueba de cargo alguna de ella, de este dato. En primer lugar, porque los auditores, tal y como ha quedado solamente acreditado a resultas de la abundante prueba práctica en el juicio, desconocían el sistema de revalorización de la filatelia, dado que se ha dicho y se ha escuchado que una cuestión que quedaba dentro de la esfera de un núcleo muy limitado de personas, del que luego no formaban parte en modo alguno ninguno de los auditores. Y en relación con esto, nuevamente, debemos traer a colación la declaración del señor Merino, quien, preguntado por el Ministerio Público cuando le inquirió sobre ¿conoció usted la resolución del ICAC?, se decía que las existencias estaban sobrevaloradas. ¿El auditor externo estaba al tanto del mecanismo de revalorización? Respuesta. Lo que ocurre es que con la confianza que tenía conmigo y el anterior director general, daba por buenos los datos y la información que le dábamos nosotros y confiaba en esos datos. ¿Cómo no, señoría? La obligación que le impone al auditor la ley y el reglamento de auditoría de cuentas es nutrirse de la documentación y de la información que le facilita la auditada. Y no había en ese momento, claro, todo parece mucho más sencillo. Pero en ese momento no había absolutamente ningún dato que al auditor le pudiera hacer sospechar que la información y que la documentación que le estaba dando la auditada era falsa, máxime cuando esos criterios coincidían con los criterios de la propia agencia tributaria. En cualquier caso, señoría, queremos incidir en que la valoración de la filatelia vino avalada, como ya puso de manifiesto el ilustre compañero de la defensa del señor López Gilarte, vino avalada por una compañía de seguros, por Joyce, en cuyo punto 8D del contrato de seguro se especificaba claramente que en caso de siniestro la compañía de seguros indemnizaría a Fórum Filatélico en el 85% del valor de la lista. Es absolutamente inverosímil que una compañía como Joyce, con el prestigio bien labrado que tiene durante decenas y decenas de años, se comprometa a satisfacer lo que podrían haber sido indemnizaciones millonarias sin una previa revisión por los expertos por ella designados de la correcta valoración de la filatelia. Se hace esa revisión
se asumen como correctas la valoración de la filatelia realizada por Fórum Filatélico y se comprometen a esa indemnización de hasta el 85% de la misma en caso de siniestro, señoría. Y recordar únicamente, para finalizar con este punto, que en el momento de la intervención, de las 4 capas que aseguraban la filatelia de Fórum Filatélico, aún permanecían 3 en vigor, con lo cual tampoco se le puede achacar al auditor que no obtuvo evidencias alguna en relación con un supuesto infraseguro. Y en cualquier caso, señoría, a más, en la cuestión relativa a la evaluación de la filatelia, entendemos que no tiene una relevancia notable en las cuentas anuales del Fórum Filatélico, básicamente porque la filatelia del Fórum Filatélico, propiedad de la sociedad, era muy poca. La mayor parte de la filatelia que se encontraba en las cámaras de seguridad era titularidad de los clientes. El siguiente punto objeto de acusación es en el que se afirma que el auditor siempre expresó opinión favorable. Ya hemos dicho que no está acreditado, nos remitimos a los informes de auditoría. El siguiente punto se habla de que la constitución de Hispan Auditores se realizó de acuerdo con los administradores, se entiende, de la sociedad auditada para sustituir a la inhabilitada Carrera, lo cual entendemos nuevamente que no es cierto y que la prueba, los hechos objetivos, los datos, las fechas, que son muy tozudas, señoría, abundan en esta conclusión. Y entramos en creo que es el último punto de los hechos objeto de acusación, uno de los más importantes, que es el pretendido concierto previo para ocultar la verdadera situación patrimonial de Fórum Filatélico, que entendemos que tampoco hay prueba alguna de ello. Y en relación con esto, queremos poner de manifiesto nuevamente la declaración del señor Merino, que manifestó, primero, que nunca hubo una conversación con el auditor diciendo el auditor a Fórum, que no se reflejaba la imagen fiel. Afirmación que descarta, señoría, automáticamente la existencia de este pretendido concierto previo entre el auditor y la sociedad auditada para ocultar esa situación patrimonial. Añadiendo, señoría, y esto lo queremos subrayar y poner el acento, añade a la pregunta de si en algún momento el señor Carrera le manifestó que las cuentas anuales no reflejaban la imagen fiel, dijo, no, es que nosotros le ocultábamos información, por ejemplo, sobre el tema de valoraciones, listas de precios, etcétera. Es decir, situación externa de los auditores, situación en virtud de la cual revisan documentación e información, y situación a la que se ven sometidos, en la cual, según el director general, aquella declaración verosímil y totalmente creíble, dice que la sociedad le ocultaba información. El único indicio incriminatorio, en consecuencia, señoría, que podría y que hace referencia al Ministerio Fiscal, es un mail remitido por el señor Merino Antonio Rossi, director del Departamento de Auditoría Interna de Fórum Filatélico, y que está relacionado con los compromisos de recompra. Entendemos, señoría, que utilizar esta mera comunicación, solo hay esa comunicación como un indicio incriminatorio de la responsabilidad penal, en este caso del señor Carrera, pues puesto que es la persona que está citada en esa comunicación, pues no colma las exigencias jurisprudenciales necesarias para negar el derecho a la presunción de inocencia. Y decimos esto porque, en esencia, señorías, se trata de una comunicación por completo ajena al señor Carrera. Es una comunicación entre terceros, comunicación remitida por Antonio Merino, comunicación que se remite a Antonio Rossi, comunicación que se realiza en el contexto de los compromisos y de recompra de la sociedad con sus clientes, y que es por completo ajena al auditor, que ni siquiera se le pone en copia de la citada comunicación y que, por tanto, ni siquiera conoce la conversación existente entre terceros que son por completo ajenos a él. Y, por tanto, señoría, pues debemos de concluir en este sentido que no se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a la prueba indiciaria, puesto que el único indicio que, entrecomillamos, podría considerarse de carácter incriminatorio es este único documento ajeno por completo al auditor. Y ya, señoría, a modo de conclusiones, creo que en 3 o 4 minutos habremos despachado esas conclusiones, pongamos 5 por si acaso. Queremos poner manifiesto a la sala, solo son 7 puntos muy breves, a modo de una especie de lo que podrían considerarse hechos probados en algunos casos y consideraciones jurídicas para los fundamentos del derecho. Entiéndame la sala que no le quiero dar, por supuesto, a la sala pues una edición literal de hechos probados,
subrogándome o atribuyéndome las competencias que exclusivamente le corresponden en orden a la elaboración de la prueba, pero sí que consideramos que es un aspecto fundamental y en orden a esa simplificación a la que aludía el Ministerio Fiscal y con la que estamos nuevamente de acuerdo. Queremos hacer mención muy rápida a estos 7 puntos en los que entendemos que ha de basarse esta sentencia absolutoria. Primero, las cuentas no las elaboraban los auditores, sino los administradores de la sociedad. Los auditores se basan en los datos que le facilitaban los citados administradores. Segundo, la cooperación necesaria, señorías, imputadas a los administradores, exige un grado de connivencia entre el cooperador y el autor del hecho ilícito que excede de la relación que pueda existir entre el auditor y la sociedad. Este plus debería haber sido probado en el presente procedimiento y esa prueba no se ha practicado, por lo que si existió alguna irregularidad técnica en la elaboración de los informes de auditoría, la misma debería ser sancionada, como lo ha sido en su caso, en el ámbito que le es correspondiente. Tercero, esta defensa, como la Sala ha tenido ocasión, ha concluido que diversas instituciones, como la CNMV, el Banco de España, la Agencia Tributaria, después de conocer a fondo las operaciones del Fórum Filatélico, no las calificaron de financieras, por lo que entendían aplicable la regulación aplicable para sociedades mercantiles. Entendemos que la defensa de los auditores pueden esgrimir dichos argumentos con eficacia, porque es cierto que aquellas instituciones se pronunciaron en tal sentido sobre la calificación jurídica de la operativa de Fórum y se encontraban, señoría, en la misma posición externa que el auditor. De modo que si seguía este diseño formal, podría considerarse formalmente válida. Lo ruego, son los puntos que usted ha desarrollado y el tribunal ha estado ya acabo, muy señoría, atento. de verdad. Si ahora a modo de conclusión quiere enumerarlos telegráficamente, lo puede entender Sí, el muy tribunal, telegráfico, yo voy por el pero cuarto. con ello está usted entrando en un bucle donde está de nuevo entrando a desarrollarlo. ¿De verdad que le hemos oído la primera vez? Voy muy brevemente, ha dicho que eran 2 o 3 minutos, ya ha dicho el tercero, el ya cuarto. termino el cuarto, que entendemos que si seguía el diseño formal podría considerarse formalmente válida la contabilización y podía pensarse que todo dependía del ejercicio de la opción, que era una incógnita. Y el auditor externo, en ese sentido, resulta que se comportó como otras instituciones. Quinto y antepenúltimo, no existen datos y elementos incriminatorios para afirmar que el auditor aprobara las cuentas con conocimiento del estado de insolvencia patrimonial de la compañía, del carácter patrimonial del negocio y con la intención de ocultar dicha realidad. Sexto, la imagen de la manipulación de la imagen contable no parece necesariamente vinculada al engaño escenificada frente a los clientes, quienes no consultaban lógicamente los estados de cuentas antes de confiar su dinero y contratar la inversión en filatelia. Ese es un dato relevante, señoría, porque es novedoso y está directamente relacionado con la afirmación y con la tesis acusatoria en el sentido de que se dijo que los auditores eran insustituibles porque una pata del engaño era la falsedad y la apariencia que se daba frente a terceros de que la sociedad era insolvente. Pues bien, esta afirmación echa por tierra esa tesis acusatoria en tanto en cuanto se concluye que no hay relación directa entre la imagen ofrecida a terceros y el supuesto o pretendido engaño urdido por la sociedad. Séptimo y último, la posición del auditor que examina las cuentas anuales desde fuera de la empresa dispone de los elementos que ésta le proporciona y puede ser inducida a error a la misma, lo que ponemos en conexión con la declaración del señor Merino a la que antes aludimos, en cuanto que a los auditores se les ocultaba información. Hemos querido hacer, señoría, y hacemos a la sala que nos ha dejado terminar estas conclusiones, hemos querido hacer este resumen de lo que entendemos que ha sido la valoración de todo el acervo probatorio, porque los puntos 1 y 2, a los que hemos hecho referencia, así se pronuncia literalmente la sentencia del juzgado mercantil número 7, editada en el seno del concurso y que, en base a esos 2 argumentos, procedió a la absolución de los auditores. Y los puntos 3 a 7, que posiblemente les suena a la sala, son reproducción literal de la sentencia de esta ilustrísima sección en el caso Afinsa, en un supuesto de hecho idéntico en lo que afecta a los auditores al que aquí es objeto de enjuiciamiento, en un supuesto de hecho que es un clon, según las palabras del Ministerio Fiscal, al caso de Fórum Filatélico. Fórum Filatélico que se ha oído aquí un transatlántico en el que se subió mucha gente que no se quiso bajar. Se ha oído que algunos, poco menos, que eran los que animaban la fiesta. Los auditores, señoría, no pasaron del puerto. Se limitaron a comprobar que el barco flotaba y no se hundía. Se limitaron a verificar que el motor del barco funcionaba, pero nunca pudieron acceder al barco, ni siquiera se bañaron en la piscina y mucho menos tuvieron acceso
a los camarotes ni tampoco a la cocina. Y ya para concluir, como respecto a las alternativas o a las subsidiariamente se entendía que para el improbable caso de que se pueda dictar una sentencia condenatoria es de apreciación, sería de apreciación la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. A este respecto nos remitimos expresamente a las consideraciones realizadas por mi compañero el ilustre Miguel Cuéllar, el cual ya manifestó que en cuanto que el caso que a esta defensa afecta, los hechos imputados a los auditores se encuentran muy limitados en cuanto a su descripción fáctica y en cuanto al delito de falsedad documental, podían haber sido perfectamente objeto de enjuiciamiento en pieza separada hace ya muchos años. Y en ese caso solicitaríamos que en el caso de una sentencia condenatoria se rebaje primero un grado en aplicación de esta atenuante muy cualificada y segundo un grado, señoría, en la aplicación del artículo 65.3, dado que circunstancia esta que ya fue incluso puesto de manifiesto por el propio Ministerio Fiscal, que manifestó que dejaba a la resolución de la sala la posible rebaja en un grado en atención al 65.3, y es evidente que en caso de considerarse que los auditores han participado en la falsedad de cuentas, lo han hecho de una posición de extraños a no ostentar ninguna de las condiciones o cualidades que para el sujeto pasivo describe el delito. Nada más, y interesando, señoría, nuevamente una sentencia absolutoria con todos los condicionantes favorables. Muchas gracias. Muchas gracias. En defensa de la acusada Belén Gómez Carballo, tiene la palabra para informe su letrado, señor Marañón Martín. Sí, señoría, muchas gracias. Con la venia de la sala, nuestro informe contiene 4 partes. La primera se refiere a una prueba que esta parte ha solicitado como fundamental siempre para su defensa, en aras a la inocencia de la misma, y que se ha negado varias veces, y queremos hacer una pequeña y breve alocución a esta cuestión. Nosotros el día 12 de julio de 2012 solicitamos todos los correos de la cuenta de usuario de Belén Gómez Carballo al detectar la falta de esta cuenta de usuario en el informe pericial. Esta prueba se ha vuelto a solicitar el día 21 de noviembre de 2012, que se identificase a través de las correspondientes etiquetas alfanuméricas los ordenadores, el ordenador de Belén Gómez Carballo. El propio Ministerio Fiscal, el 22 de febrero de 2013, es el que interesa que se estime parcialmente nuestro recurso en el sentido de poder identificar el ordenador y ver qué pasó con todos aquellos correos. Sin embargo, el 15 de marzo de 2013, la administración concursal nos dice que solo tiene una copia del disco duro llamado disco Albeiro, sin entrar a contestar si ese disco es el de Belén Gómez Carballo o no, y sin decirnos si hay etiquetas alfanuméricas que identifiquen o no. Insistimos nuevamente en la solicitud del 8 de abril, el 22 de mayo de 2013 se nos deniega la práctica de esta prueba tal y como venía acordada, una prueba que válidamente se había acordado. Nosotros recurrimos en reforma en mayo de 2013 y el 19 de junio de 2013 nos vuelven a denegar más diligencias en este sentido, porque dicen que ya se han clonado 2 ordenadores de la planta quinta y también el de Albeiro. Cuestiones estas que para nosotros evidencian que nadie sabe cuál es el ordenador concreto. El Ministerio Fiscal llega un momento ya que dice que es inútil realizar más diligencias en este sentido, ¿no?, de sus escritos. Bien, nosotros volvemos a solicitar esta diligencia de prueba como documental anticipada, que se nos deniega, y lo que queremos explicar a la sala es que para nosotros es fundamental la aparición de todos esos correos, porque a lo largo de toda esta causa se han utilizado muchos correos dirigidos a Belén Gómez Carballo y que Belén Gómez Carballo dirigía en el ejercicio de sus funciones como secretaria a distintas personas. Pero todos los correos que se han obtenido son porque estaban en copia con alguien, es decir, en copia con Presidencia, en copia con... si se hubieran podido obtener todos los correos que ella enviaba a todos estos proveedores, donde a veces se mezclaban cuestiones de trabajo con cuestiones personales, porque he estado enferma, ¿qué te ha pasado? No sé qué. En ninguno de ellos se habría podido apreciar la mínima insinuación de que las sociedades con las que ella estaba tratando no fueran proveedores reales, empresas constituidas con su sede y con su personal. Entonces,
llega un momento en que lo que tenemos que concluir es que todos los datos relativos al servidor de correo de Belén Gómez Carballo se han perdido, todos los datos relativos al ordenador de Belén Gómez Carballo se han perdido, y así nos lo confirman los peritos en la sesión del 15 de febrero de 2018, de este año, en el minuto 12 horas 50 minutos 40 segundos, cuando manifiestan expresamente que es que el ordenador de Belén Gómez Carballo no estaba. Es la primera vez que se nos dice que ya ha desaparecido. Hasta ahora nos dicen que, bueno, que hay pruebas. Bien, esta parte aportó junto con su escrito de defensa, el recurso contra el auto de procesamiento en octubre de 2014, un listado de las empresas con las que ella contactaba y las personas que tenía de contacto con sus datos, correo, teléfono y el director que constaba. Quiero hacer expresa mención, por ejemplo, de Beck Nederland BV. La persona de contacto es Penny Cullum. Esta persona, existen mails de los que uno voy a leer con motivo de otra cuestión que no tiene nada que ver con esta, pero que sigue apareciendo hablando con el señor José Albeiro. Vano Beriche, Irane Florescu primero, Isabel Viñot y Sefa Ozcan. Aquí hay 3 personas de contacto, no es una. Tel Berzamesi, una tal Bianca Hogeben. Eurinter Trading, el director y la persona de contacto es solamente uno, Alain J. Bott. Janssen y Ferrier, aparece una persona de contacto que es Julia Pasino y otra que se llama Monique Bast. Y la directora, una tal Maris Cefe. Interalliance, el contacto, una tal Ailén Márquez. Es decir, que todas esas empresas tenían una persona con la que ella contactaba, y ha contactado durante 5 años con la misma. No estamos, perdónense, no, señoría, en el típico despacho de domiciliación de empresas donde también el personal es fungible y cambia. Es decir, hay una continuidad con las personas, y esta continuidad con las personas es lo que a mi cliente, que no ha visitado jamás sedes de dichas empresas y que en todo momento seguía y transmitía instrucciones que le daba el responsable de compras, no le han permitido ver si esas empresas eran algo distinto de lo que ella podía percibir. Bien, dicho esto, queremos entrar en la etapa en la que ella estaba en Forum Filatélico. Ya explicó ella que venía de una empresa del grupo que se llamaba Electromedical Service, y que es comprada por Forum Filatélico y luego, por lo que sea, pues pasa a ser del personal de Forum Filatélico como secretaria del primer presidente, que era Jesús Fernández Prada. En cuanto a sus funciones en la presidencia, ya quedó muy clara que ella no interviene en ninguna reunión, ni entra ni asiste a ninguna reunión. Las reuniones con el señor Fernández Prada, como luego con el señor Briones, eran todas a puerta cerrada. Ella no interviene en ninguno de los consejos, ni asiste a ninguno de los consejos, y no discutía ni negociaba precios con proveedores. Simplemente era, como se ha dicho aquí por el señor Pacheco, una mera correa de transmisión de órdenes. Bien, vamos con el señor Pacheco, su declaración del día 12 de febrero de 2017, que se produjo a las 11:30 de la mañana. Revisando la grabación, podemos deducir de sus palabras, primero, a preguntas de esta parte, todas, que el señor Pacheco no habla inglés, que el señor Pacheco no utiliza el ordenador, que todos estos servicios de traducción, de comunicación y de cualquier trabajo que tenga que hacer el ordenador se los solicita a Belén Gómez Carballo, y en ese sentido reitera una vez más, que es una cuestión que ha salido muchas veces a lo largo de toda esta causa, que todo lo que hacía Belén lo hacía al dictado y con mucha eficiencia y empeño, ¿vale? En relación con la recepción de filatelia, que es una cuestión que tiene mucho interés aquí, por cuanto que luego veremos con respecto al informe de los peritos, lo que dice es que Jesús Fernández Prada era el que verificaba el contenido de los envíos, no Belén Gómez, Jesús Fernández Prada, y que el Pacheco daba instrucciones para la elaboración de los albaranes, para elaborar las facturas. Quiero decir y repetir textualmente lo que dice este señor en este hora y minuto que hemos dicho, y que en concreto estábamos diciendo que era el 19/12 a las 11:30 de la mañana, 11:30:00. Yo le confeccionaba los albaranes según los datos que me pasaba don Jesús Fernández Prada. Existían unos albaranes preimpresos. Yo los calculaba y los rellenaba a mano. Ella lo pasaba al ordenador.
Belén Gómez Carballo no tenía capacidad de decisión. Esto entronca con una de las cuestiones que ha sido por las que ha sido objeto de acusación, y es que en el año 99 tanto los peritos como el Ministerio Fiscal han hecho incidencia en que Belén Gómez Carballo falsificó a sabiendas un albarán del famoso envío de Catrión, aquel que tuvo problemas en la aduana, que contenía sellos y papeles de periódico. Bueno, creemos que con las manifestaciones del señor Eduardo Pacheco como testigo ha quedado muy claro, primero, que Belén no habría ni sabía lo que había el contenido, y que si elaboró un albarán al dictado y tal albarán fue falso, desde luego la falsedad no se le puede atribuir a Belén, porque es como simple mecanógrafa. Vamos ahora con el tan famoso llamado fichero de redistribución 2. En el fichero de redistribución 2 lo que queremos decir es que en esta causa ha habido una confusión de conceptos, por lo menos en toda la fase de instrucción, llamando redistribución a lo que es en realidad una recirculación. Porque se ha pretendido decir que mi cliente controlaba la circulación de todo el circuito de proveedores y las vueltas que, si tomamos como buena la tesis de los peritos, daban los sellos, porque elaboró un fichero de redistribución. La realidad sobre este fichero de redistribución ha quedado muy clara a preguntas de esta parte a los propios peritos, porque este fichero se elabora con la única misión de saber qué envío entra, quién lo manda, qué día entra, qué contiene y a qué dirección va. Y dirección nos referimos única y exclusivamente si va a ir al departamento de filatelia de doña María Cabezón o si va a ir a Ángel Tejero, que era donde acababa la información que contiene este fichero. Y también la información que tenía mi cliente. En concreto la información estamos diciendo proveedor, estamos hablando de las columnas que tiene. Proveedor, referencia, número de envío, fecha de recepción en fórum filatélico, cajas enviadas, paquetes del envío, cantidad de cajas, nuevas referencias, y a esto vamos a hacer una breve mención ahora. Se cambiaban las referencias de entrada al mandárselas al señor Tejero o a la señora Cabezón. Importe neto, pero importe neto referido a la factura que se recibía por parte del proveedor o que había que enviarle la conformidad. Fecha de entrega a María Cabezón o a Ángel Tejero. Y luego unos comentarios que tenemos que decir. Estos comentarios o bien los efectúa al dictado, le dice el presidente, mire usted, esto ponga usted que viene de Londres, o ponga usted que va a ir a nosotros, o alguna cosa que podía servir para aclarar. Bien, los peritos, a pregunta de esa parte, ratifican el día 15 de febrero a las 12:35 que con la sola visualización del fichero redistribución 2 es imposible conocer la circulación de los sellos. Este tema ha quedado aclarado aquí en la vista. El informe pericial merece una consideración un poco más extensa, porque tenemos que decir que de su sola lectura, el único nombre, aparte del señor Briones, que aparece citado con profusión es el de Belén Gómez Carballo. Es decir, no hay nadie en esta causa que haya sido citada más veces que mi defendida, salvo, decimos, el señor Briones, en este informe pericial. Esta parte este letrado ha hecho una enumeración de las veces y salen 200. A través del buscador es muy fácil ponerse en el PDF y buscar cuántas veces se cita a Belén y sale 200. Mire, en el tomo 1, 6 como responsable de compras y 18 con su nombre y apellidos. En el tomo 2, 29 como responsable de compras y 67 con su nombre y apellidos. En el tomo 3, afortunadamente ya no se hablaría como responsable de compras, pero 53 veces se la cita con su nombre y apellidos. En el tomo 4 vuelve a ser otra vez 5 veces responsable de compra y otras 16 veces con su nombre y apellidos. Y en el tomo 5, que es una ampliación que se hace, otras 16. Queremos decir con esto, señorías, no es por cansar a la sala ni nada, simplemente que se han cargado las tintas con respecto a defendiente y creemos que es una confusión a inicio de lo que el fichero de redistribución contenía y el sentido que se le ha querido dar. A los peritos
dicen que les consta a los peritos, nos han manifestado que se le encargaban labores administrativas, de recepción de mercancía, organización de facturas y rotulación de cajas. Y también nos reconocen que existían unas instrucciones en este sentido, unas instrucciones escritas y que se le han encontrado al señor Albeiro. Luego, si todas estas cuestiones eran instrucciones y que además estaban escritas, evidentemente esta señora, con lo que conoce que es solamente eso, no puede ser atribuida, primero ya se ha aclarado por ellos también que tampoco era responsable de compras, ¿verdad?, pero que no se le puede atribuir una organización de un trabajo verdaderamente complicado y difícil para organizar todo este ocultismo de la cadena de proveedores. Bien, sobre el cambio de etiquetas. El cambio de etiquetas, a Belén Gómez Carballo le explicaron, y tampoco tenía por qué desconfiar de eso, que era para que tanto el señor Tejero como la señora Cabezón desconocieran el origen de los sellos, del proveedor. Bien, pues esto tiene cierto sentido, pero bueno. Y estas instrucciones le vienen de los tiempos de Jesús Fernández Prada, en el año 2000. Es decir, que ya en el año 2000, cuando venían unas cajas, le decían, a esta caja hay que ponerle la referencia tal y a esta hay que poner la referencia cual. Es decir, esas referencias no se las ha inventado mi cliente. Le han dado instrucciones expresas y creo que hay prueba en la causa. De hecho, ha sido una gran sorpresa, tanto para Belén Gómez como para la defensa de Belén Gómez, saber, como ha dicho el Ministerio Fiscal en su informe, que la señora María Cabezón conocía el proveedor real de cada envío para poder reclamar directamente. Lo que no se nos ha explicado y nos gustaría saber es cómo esta señora tenía este conocimiento, porque desde luego no pudo ser a través del fichero de redistribución 2. Bien. De hecho, el informe del Ministerio Fiscal nos dice que las fuentes de información que han tenido para conocer de todas estas cuestiones tienen que ver sobre todo con dos personas. Una con Belén Gómez Carballo, a través de estos ficheros que en esta labor continuada durante 5 años nos ha dado mucha información. Pero la otra persona que le ha dado información ha sido de las notas manuscritas de doña María Cabezón. Entonces, claro, permítasenos que nosotros disentimos del Ministerio Fiscal cuando dice que Belén Gómez Carballo ha estado todo el tiempo diciendo que es la persona que ha estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que ella es como María Cabezón. No, señorías, nosotros no estamos conformes con esto. Belén Gómez Carballo y María Cabezón no tienen nada que ver, porque, y perdón, vamos a dar una pequeña comparativa. Doña María Cabezón ha estado 25 años en la empresa y 12 después de la intervención. Recordemos que aquí ha salido en la sala y ha sido objeto de prueba que esta señora ha sido apoderada, y nos referimos a María Cabezón, de 2 de las empresas proveedoras de Fórum Filatélico como agente de aduanas. Ha recibido remuneraciones fuera de su nómina. Ha recibido dinero de Creative. Hemos visto aquí en la contabilidad de Mayor de Creative aparecían como proveedora de sellos. Se le debe suponer, cuando menos, el conocimiento del entramado de proveedores que a mi cliente se le imputa y que desde luego no hay prueba de cargo suficiente para ello. Se le han encontrado notas de abono de Piteri a Watson Philatelic. Ninguna referencia a Watson se le puede imputar a Belén Gómez Carballo. Incluso por parte de los peritos llega un momento en el que dice que en el puesto de trabajo de Belén Gómez Carballo se han llegado a encontrar documentos de Watson a Crimpen. Sin embargo, a preguntas de este letrado, a partir de las 12:30 de ese día 15 de febrero, le digo, pero vamos a ver, eran papeles físicos, sí, papeles físicos, no se trata de archivos, de papeles físicos, que se encontraron en el momento de la intervención. Y tengo que recordarle a los peritos que en el momento de la intervención Belén Gómez llevaba 1 año fuera de Fórum Filatélico. Y dice, efectivamente, bueno, pues entonces no serían de Belén. Bien. ¿Qué ocurre con respecto a Belén Gómez Carballo? No ha tenido ninguna remuneración fuera de su nómina en Fórum Filatélico, ni poderes, ni contactos con otros proveedores que con las que ella hacía las funciones de recepción. Mientras María Cabezón era una experta en filatelia y valoración de la misma, Belén Gómez Carballo no tenía ninguna idea de calidad de los sellos, solamente veía unos sellos ahí, pero jamás supo sobre calidad de los sellos y mucho menos sobre la forma de valorar o de tal. Ella lo único que hacía era a dictado.
o por petición del presidente o del director general, cójame usted y hágame una comparativa y ponga, a ver, a cuánto sale con el Mitchell, a cuánto sale con el Leterrier, póngale un 40% y hágame una tabla para saber yo, para luego valorar y tal. Bueno, pues muy bien, esas serán labores que haría el dictado, pero nunca ha tenido la posibilidad de coger un sello, decir, bueno, si este vale tanto y esto se ha hecho. No, ha hecho cuadros. Eso sí, muy efectivamente, muy concienzudamente, muy rápidamente y con mucha eficacia. Bien, ha quedado meridianamente claro, tanto para los peritos como para el Ministerio Fiscal, y entiendo que para la Sala, que el único responsable de compras no es Belén Gómez Carballo. Luego, el tema de responsable de compras deberíamos obviarlo. El Ministerio Fiscal también ha dicho que Belén Gómez Carballo se ha empeñado en hacer ver que era una secretaria de dirección solamente, pero que con su colaboración ha realizado una labor de organización y control extraordinariamente compleja. Lo repite además, extraordinariamente compleja. Y además lo hace muy bien. Y ha tenido que controlar en este periodo 1.130 remesas. Bien, efectivamente, 1.134 remesas en 4 años y medio. Permítasenos hacer esta cuestión, porque es que parece ser que Belén Gómez Carballo trabajaba 48 horas al día de lo que realizaba. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo, que yo le pido haga el ejercicio de la Sala, 4 años y medio, porque son 4 años y medio lo que ha durado el fichero de distribución, a 52 semanas por año y 5 días laborables por semana, nos salen 1.170 días. Si han sido 1.134 remesas, sale aproximadamente a una remesa diaria. Es decir, que tampoco es un trabajo que digamos que le ha llevado 24 horas al día. Los peritos de todas estas remesas han hecho un seguimiento de 680 envíos. Este trabajo, repetimos, que lo hace siguiendo instrucciones del presidente. ¿Y cómo se realiza este trabajo? Y aquí viene otra parte importante. Se reciben una list of contents o listado de contenidos. Ella previamente o junto con el envío, no sabemos todavía, ya no tenemos claro, creemos que es anticipadamente, vas a recibir tal envío que tiene tal contenido, el famoso list of contents. Ya nos ha dicho que en la etapa del señor Pacheco, este list of contents lo recibía el señor Pacheco y lo único que hacía era decirle, ponga usted en el albarán y envíelo. En la etapa en que el señor Pacheco deja la dirección general y entra el señor Merino, los recibe por correo electrónico. Y en la etapa en la que ya entra el señor Briones, empieza a recibirlos por correo ordinario. Pero estas listas, mi cliente ha declarado que se las avanzaba o que se adelantaba, creía, un tal Juan Miguel García. Juan Miguel García Gómez. Juan Miguel nos ha dicho que es empleado del señor Rodríguez Llorca. Al señor Rodríguez Llorca lo ha definido y lo ha dicho que lo conoció en el tiempo de Jesús Fernández Prada, se lo presentó como un amigo profesor de inglés suyo. La labor que tenía Llorca para mi cliente, que solamente le ha atendido, le ha recibido, ha pasado llamadas y notas, no ha tenido conversaciones con él, básicamente yo entendía que era un lobby de intermediación, buscaba filatelía en el extranjero, era el señor que hablaba inglés, el señor Fernández Prada no hablaba inglés, el señor Briones no hablaba inglés, alguien tendría que contactar con estas empresas. Para él siempre ha tenido esa relación, pero jamás le ha localizado en Gibraltar. Por contra de lo que dice el Ministerio Fiscal, que recibía estas cosas de Gibraltar, no tenemos constancia en la causa, y Belén siempre ha creído, y así siempre ha declarado, que el señor Juan Miguel García Gómez, que también es cierto, trabajaba en Marbella y recibía los estos desde Marbella, y siempre ha entendido que estaba en Marbella. Se ha enterado de lo de Gibraltar por esta causa. Una vez sentado que la forma de trabajo, que el fichero de redistribución es lo que es y que todo se hace por instrucciones, vamos a ver qué es la recirculación de los sellos y cómo se llega a ese conocimiento. Y a ese conocimiento se llega a través de las facturas de los proveedores y sobre todo de un fichero que elabora una empresa que se llama Sunfeire Cargo,
un tal Paul Harris, que ha hecho exactamente el mismo fichero que Belén, porque es una lógica forma de trabajo, no porque haya ningún fin espurio ni oscuro, sino que, mire usted, vamos a enviar una serie de paquetes de tal sitio a tal otro. Estamos hablando de paquetes de sellos, es decir, mercancía absolutamente legal de comercio, y van a ser varios y tienen que ir de tal sitio a tal otro, es decir, este fichero del Sun File Cargo es absolutamente normal para controlar con eficacia desde el momento en que te dan un paquete hasta el momento en que tú envías el paquete a donde te hayan dicho que lo tengas que mandar, donde se encuentra, cómo está, quién lo tiene, cuándo ha entrado, es decir, lo que se llama trazabilidad de los envíos. Con respecto a las instrucciones de procedimientos y actividades, que ya hemos dicho que se encontraron también escritas al señor José Albeiro, pues miren ustedes, en el informe pericial, en el tomo segundo, página 33, existen unas instrucciones de procedimientos enviados a Janssen y Ferrier, que coinciden casi exactamente a las que tenía que hacer Belén Gómez Carballo en su trabajo. Estamos hablando del tomo 49, folios 17.706, y su traducción en el tomo 154, folio 43.310. Luego estas instrucciones estaban escritas. ¿Quién las dio? Tampoco lo saben los peritos, pero desde luego no se le ocurrieron a mi defendido, que trabajaba por su sueldo. Bien, el paso a Spring este. Una vez que llegamos y dejamos sentado cuál era el conocimiento que tenía Belén, fue un filatélico sobre el negocio, que era y se remitía única y exclusivamente a este tipo de instrucciones, dice el Ministerio Fiscal que se le dice que va a acabar la redistribución en mayo del 2005. Va a acabar la redistribución y entonces va a empezar una cosa nueva que se llama Spring este. Y se obvia lo que se ha venido probando y acreditando tanto por el propio fichero de distribución como por los peritos, y es que el fichero de distribución no se acaba en mayo del 2005. La redistribución, como tal, se acaba en noviembre del 2004. Luego hay un salto desde que se acaba la supuesta redistribución, es decir, si van a ir a Tejero o a María Cabezón, también diremos que no hay razón explicada ni por escrito ni verbalmente de por qué se acaban. Es una instrucción de presidencia. Mire usted, ya no se van a mandar ninguna más caja al señor Tejero. Bueno, pues no se va a mandar. No tiene por qué preguntar. No tiene que preguntar por qué. Es decir, es que está fuera de sus atribuciones. Entonces, hay un tiempo en el que esas cajas evidentemente se van acumulando. La acumulación de cajas y el retraso del departamento de calidad era algo que era absolutamente notorio para todos los que tuvieran alguna caja cerca. Y concretamente, si estás en el departamento de recepción y tienen que ir a calidad, pues te evidencian mucho más el retraso. Es decir, allí se acumulaban y se acumulaban y se acumulaban cajas, y esto era absolutamente notorio. No es de extrañar en estos casos que cuando digan, mira, vamos a hacer otra empresa que externalice el control de calidad, para cualquiera que está viendo que la caja acumulan, tiene todo el sentido del mundo. Queremos decir también otra cosa importante. Belén Gómez Carballo nunca ha tenido acceso al sistema de gestión de controles. O sea, perdón, el sistema de gestión de clientes, al SGC famoso. Entonces, con todo esto, pues aparte de las funciones del control de redistribución, en su cargo Belén pues hacía seguir orden directa por el café, llevar agendas, coger llamadas, pásenme una nota, háganos esto, háganos el otro, y dentro de esas funciones, en un momento concreto, y lo digo porque ha sido también objeto de acusación, Belén hizo una confección de un borrador, de una factura como plantilla para alguien de la familia Málaga. Bien. Pero es una nota que hace al dictado y es una plantilla que además finalmente no ha sido la factura que se ha llegado a presentar aquí. Esto tampoco puede ser objeto de incriminación a mi cliente, más allá de lo que es la propia función de secretaria, porque si en vez de Belén Gómez lo hubiera hecho otra persona, el problema de Belén es que era tremendamente eficiente y eficaz y además dispuesta al trabajo, y claro, ha estado en todo. Bien, conclusiones sobre la etapa de Fórum Filatélico. ¿Qué sabe Belén Gómez? Y voy a ser muy breve. 4 cosas. Primero, que los precios a proveedores
siempre los ha marcado Fórum Filatélico. Por lo que ella transmite, lo que percibe es que los precios a los proveedores los marca Fórum Filatélico. Queda claro que Belén Gómez no sabe cómo se llega a esos precios, no sabe cómo se hace el cálculo. A ella le encargan comparativas, pero el que marca los precios no es ella. Segundo, que los proveedores, para que son todos proveedores reales, es decir, ella no distingue si son ficticios, si son interpuestos, no puede saberlo, y además durante todo el tiempo que está trabajando y mandando y tal, no tiene otra. Tercero, que hay un atasco en el departamento de calidad, es decir, que el departamento de calidad cada vez va con más retraso. Y cuarto, hay otra cosa muy importante, y es que trabaja en una gran empresa, solvente, eficiente y con gran repercusión social, con patrocinios, becas, fundaciones, es decir, que está en un sitio serio. Lo que desconoce Belén Gómez Carballo, porque es que además no hay acreditado nada, ya es meternos en la mente de una persona y decir, no, esto lo puede conocer. Mire usted, el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, debe primar, y salvo que haya prueba en contrario, Belén no conoce. Primero, los detalles de la última inspección de Hacienda. Nadie le comunicó, ni sabía por dónde estaban, ni hay cuestiones que tengan que ver con eso. Hay inspección de Hacienda. Una inspección y hay que mandar unos sellos. Es el único email. Bien, pero es que ¿cuántas inspecciones de Hacienda ha habido en Fórum? O sea, es decir, el objeto de la última, desde luego, lo desconoce Belén. Los problemas con las aseguradoras tampoco los conoce Belén. Las actas de los consejos las desconoce Belén, no las realiza, no tiene. Las cuentas de la empresa tampoco tiene por qué estar, ni las pasa. A lo mejor le han dicho, estas son las cuentas, pásaselas al despacho del señor. Todos los documentos que pase por una secretaria, lo único que hace es pasar. No se puede presuponer que la secretaria lee absolutamente toda la documentación que le pasa a su jefe. Las existencias e inventarios, el valor de los sellos, lo desconoce. El sistema por el que se revalorizan, lo desconoce. Las relaciones personales y societarias entre Pedro Ramón Rodríguez y Francisco Briones. Y con esto entramos en la tercera de los bloques, son solo 4, señoría, que tienen que ver con Spring este. Decía el Ministerio Fiscal que es por eso, por lo que va a ser imputada en este procedimiento. Por lo que se imputa, por lo que se merece la condena. Porque a Belén se le ofrece la posibilidad de promocionarse y realizarse profesionalmente más allá del puesto de secretaria, que estaba claro que tenía unas funciones y realizaba unos trabajos que iban más allá de lo que cualquier secretaria quizá pudiera hacer. Entonces, el señor Briones, ella lo ha manifestado así, y se ha ratificado también por el señor Pedro Ramón y también por otras personas que iremos diciendo. Un amigo suyo, Belén desconoce la relación. Ojo, con esto no estamos diciendo que el hecho de que existe esa relación sea peor ni mejor, pero es que ella lo desconoce. Esto es un hecho objetivo. Y este hecho objetivo tenemos que ir, se le está acusando de cómplice de estafa. Para ser cómplice de una estafa, la doctrina y la jurisprudencia hablan de un doble dolo. Primero, conocer el propósito criminal del autor principal, y segundo, que su voluntad se oriente a contribuir con sus propios actos de modo consciente a la realización del delito. Bien, ninguna de las dos presupuestos se da en Belén Gómez Carballo. Decía la defensa del señor Merino al hablar de su defendido que era un director general sin poderes, y también dijo que el Ministerio Fiscal dijo que no hacía falta que los tuviera, y era porque el señor Merino ha reconocido tener conocimiento de la ilicitud de sus actos, de los autores materiales, y haber contribuido con sus actos, siquiera por cobardía o por no haberse atrevido a denunciar lo que tenía obligación, o por miedo a perder su trabajo. Pero esto no ocurre con Belén Gómez Carballo, porque aunque es también una gerente sin poderes, y esto también ha quedado acreditado, con ella se ha obrado de forma distinta. A ella no se le ha transmitido ninguna intención que pudiera hacer pensar que todos estos fines fueran ilícitos. Es más, a ella la información que se le ha dado ha sido acotada y vedada, y además con la apariencia que hemos dicho de estar en un sitio solvente. Lo que sí que consta acreditado es de Belén Gómez Carballo, reiteramos, es su tremenda capacidad de trabajo y su eficacia y empeño en él mismo. Y esa, y no otras, señorías,
es la razón por la que se le propone ir a Spring Este, que va a ser una sociedad que va a salvar un escollo importante para la compañía Fórum Filatélico, y este escollo es real, es decir, hay un atasco con la adjudicación de stock porque no llega Filatelia en calidades de ser adjudicada. Si el gran problema, manteniendo la tesis del Ministerio Fiscal, es que no hay sellos para adjudicar, entonces no puede entrar dinero que cubra con los compromisos de pago, el problema del atasco en control de calidad hay que resolverlo de alguna forma. Y la forma es tener otra empresa que funcione. Es decir, en este sentido, ¿a quién vamos a buscar? A alguien eficiente. ¿Y quién ha probado su eficiencia? Belén. Pero no porque conozca, es decir, no se conoce ningún propósito criminal y tampoco su voluntad puede estar orientada a contribuir con ello. El Ministerio Fiscal también habla de que cualquier observador medio podría haber visto la actividad financiera y tal. Señorías, no vamos a incidir en eso, pero si cualquier observador medio hubiera podido ver esto, con todos los técnicos que han venido a deponer aquí y con todas las instituciones que ha habido, no estaríamos todavía en este debate. Es decir, se le está diciendo a mi defendida que no ha tenido ni siquiera el cuidado de o la diligencia de una persona media. Pues yo creo que se le está pidiendo de más. Vamos a ver también otra cuestión por la que ella pasa a Spring Este, y es la cuestión de las condiciones económicas. Cuando ella entró en Electromedical Service, y es objeto de prueba, está documentado, su nómina era en bruto 306.436 pesetas y en neto 225.000. Pero además de la nómina tenía unas comisiones por ventas. Bien, en estas condiciones, cuando se le pasa a Fórum Filatélico, no se le puede, hay que mantenerle por lo menos el sueldo y si acaso la categoría, aunque pasa a otra categoría distinta, por lo cual en Fórum Filatélico su nómina era en bruto 3.989 euros y en neto 2.813. La subida que se le hace a Belén Gómez Carballo, de la que se habla con ella, es de 1.000 euros más al mes. Es decir, que ella pasa a cobrar en neto 2.813 a cobrar 3.836. Lo que ocurre, señorías, es que todos sabemos cuáles los costes laborales de una nómina de ese tipo, y por eso el Ministerio Fiscal efectivamente dice que la nómina de ella son 6.746. Pero la mejora económica que tiene son 1.000 euros. Ella no percibe 6.746. La diferencia ya sabemos todos que ha ido a Seguridad Social, a desempleo, en fin, todas estas cosas. Y es una oferta de trabajo que hemos aportado nosotros del año 2010, a la que luego también nos referiremos brevemente, por un punto acorde con su categoría y a su profesionalidad, que le habla de 90.000 euros años. 90.000 euros años divididos entre 14 pagas son 6.428, es decir, que está en el rango salarial que le corresponde por su categoría y por su función. Conclusión, Belén ha pasado a trabajar por 1.000 euros más a Spring Este. No hay otro motivo. No hay bonificaciones, ni comisiones, ni nada. Ya hemos dicho que ella es una gerente sin poderes y ya quedado acreditado. Primero, que no tiene firma en los contratos, que no tiene firma en los bancos, que no ha dispuesto en ese sentido de posibilidades de organizar ni de hacer nada. Cuando llega Belén a Spring Este, la sociedad y la oficina ya está montada y funcionando. Ya hay una persona que es contratada, si bien es verdad que la sugirió Belén Gómez a Gemma del Río, pero no la contrata ella, la contrata Pedro Ramón, y está trabajando allí en la oficina. Recordemos que Belén se incorpora a la oficina en junio. Las cuestiones de amoblamiento, de organización de la oficina y de comienzo de los trabajos se producen cuando ella no está. Y esto nos lo dice declaración de Gemma del Río el día 7 de febrero a las 10:27:00. Gemma del Río es la persona que ha llevado la supervisión o control de calidad. Y es una persona con experiencia constatada.
Lleva desde el año 2000, es decir, que en ese momento llevaba 6 años, y empezó aprendiendo de la persona que supuestamente sabe de calidad para Fórum Filatélico, que es María Cabezón. Gemma del Río nos manifiesta aquí también que los sellos todos iban destinados a Fórum, es decir, es lo que sabe todo el mundo de la empresa, que se pedía calidad de lujo, que eran colocados por años. Y además nos decía una cosa, y es importante, para ella su jefe era Pedro Ramón, Moncho, como ella le ha llamado aquí, Moncho. Moncho iba todas las semanas, por lo menos una vez. Moncho le daba instrucciones. Claro, instrucciones sobre el tema de calidad, suponemos que no, pero instrucciones con respecto a hay que contratar a otra persona, vamos a poner a otra persona, esa la recibía de Moncho. Ella nos lo ha dicho así. 10 horas 31 minutos 34 segundos. Es el momento en el que, a la pregunta del letrado, Pedro Carretero le contó, durante una etapa de vacaciones de Belén, que él era yerno de Hijón y que Moncho era cuñado de Francisco Briones. Es decir, constatamos además que Belén no tenía esa información. Es decir, esa información tan simple, lo que nos pone de manifiesto en que las relaciones entre el señor Briones Nieto y Belén Gómez Caballero eran unas relaciones estrictamente laborales, sin ningún tipo de confianza, incluso en el tuteo. Es decir, se llamaban de usted, y ha quedado acreditado así, y no transmitían cuestiones personales, prácticamente ninguna. ¿Qué ha dicho Pedro Ramón Rodríguez de su propia declaración? Ojo, es la declaración que hace aquí ante el tribunal. Él y su hermano adquirieron las participaciones. Él contrata al personal. Él es el que firma los contratos. Él es el que da las instrucciones al principio en la compañía. Y él es el que contrata con los bancos. Y él era el que tomaba las decisiones fundamentales. Bueno, pues esto lo dice él. También hablaba otra persona, José Luis Ozaya. José Luis Ozaya vino aquí a decir que si no, que es la compañera de Briones. Bueno, lo único que hemos percibido nosotros es, primero, que Belén Gómez Carballo jamás hablaba directamente con José Luis Ozaya. José Luis Ozaya tenía una persona que se llamaba José García, creo que es José García, sí, José García Pepe, que era el que iba allí a recoger y hacer y elaborar la contabilidad. Todas las comunicaciones, salvo las facturas, iban dirigidas a José García. Las facturas venían recibir con la firma de Ozaya, como no puede ser de otra forma, pero es decir, que Belén no ha tenido comunicación con la que pudiera haber dicho. Sobre el tema de Ozaya, queremos decir también que hemos percibido una cierta animadversión que nos hace dudar de determinadas conclusiones, pero que a nosotros no nos afecta, porque lo único que nos afecta es que si este señor lo conocía, a Belén no se lo transmitió nunca. Y estamos hablando de conocer la titularidad de Springeste, que nosotros también ponemos en duda. Crimpen, el proveedor de Crimpen, que si se hacía control de calidad o no. Pues mire usted, Crimpen dijo que recibía o se le controlaba por parte de María Cabezón el tiempo que estaba Springeste, y hemos entendido también por la defensa del señor Briones, dijo, no sería que le estaban todavía controlando calidad del retraso de 14 meses atrás, porque desde luego lo que sí que ha quedado acreditado, y nos lo han corroborado los peritos, es que Crimpen era objeto de control de calidad por parte de Springeste, porque hay fichas de control donde aparecen sellos con óxido. Hemos traído uno, podemos haber traído muchos más, pero por lo menos tenemos esa constancia. Sobre Elena López, ¿qué nos dice? Algo que corrobora la versión que se le da a mi cliente, al inicio del proyecto, y es que los sellos de Springeste van a ir directamente a adjudicación, y así lo dice en su declaración, que los sellos que enviaba Springeste los recibía ya directamente, sin tener que pasar ningún otro control. Vamos a ver, otra cuestión, el jefe y el gran jefe, que esto ha sido objeto bueno, pues no sé, sabemos, Belén Gómez Carballo ha trabajado para quien trabajó, que es el señor Briones, y la dimensión de la empresa del señor Briones, Fórum Filatélico, es dimensión de muy gran empresa. Por eso cuando se refiere al gran jefe, y ella lo aclara así, refiriéndose a su jefe anterior, no quiere decir que sea su jefe actual. Permítanos un ejemplo muy breve, no vamos a hablar de transatlánticos, pero una persona que trabaja en el Corte Inglés y que decide, por lo que sea, montar su propia empresa, subcontratista del Corte Inglés, siempre puede referirse a su jefe anterior como su gran jefe, refiriéndose al presidente del Corte Inglés, porque al final acaba trabajando para él, pero tiene autonomía, y su jefe es él o el que haya montado
o la empresa que subcontrata. Y en este ámbito, que es el lógico y normal y el de sentido común, es en el que está producida estas manifestaciones. Vamos con 4 o 5 operaciones que han puesto en tela de juicio la posibilidad de decir que mi cliente sea inocente con respecto a las actuaciones de Spring Este, y es en concreto la supuesta operación de NatWest. Bueno, supuesta no, la operación de NatWest. El señor Tejero contacta, Belén, te lo va a suministrar fulanito. Por supuesto, Belén Gómez Carballo. Todas estas operaciones, ella lo manifestaba aquí, las comprobaba, las comunicaba y las verificaba con el señor Pedro Ramón. Pedro Ramón le dice, ¿cuánto sale? Exactamente lo mismo, si nos lo suministra otro, ¿qué tal? Razones, supuestamente de IVA, yo no voy a entrar en eso. Ella le consulta a Pedro Ramón le dice que sí, el precio y el margen es exactamente el mismo que tiene estipulada la compañía. Pues, oye, la factura aquí, la factura ya se ha visto aquí en la sala, no vamos a entrar mucho más en ello. Sobre el tema de los suministros a Portugal, el famoso fax de Ignacio Larreta pidiendo que anticipe Albaranes. Lo primero decir que ese fax va con copia del señor Briones. Lo segundo es que esta parte ya fue objeto de investigación en el procedimiento de Portugal con respecto a este tipo de actividades y está absolutamente fuera de ese procedimiento, simplemente para que la sala lo conozca. Pero es que es más, lo que tenemos constancia de toda la documental de Spring Este es que Spring Este no ha mandado nunca un albarán o una factura sin la correspondiente salida de mercancía. Es decir, que cuando Spring Este mandaba su factura había enviado los sellos objeto de factura. Y los albaranes los mandaba junto con la mercancía. El asunto del 50 aniversario, la operación del 50 aniversario, es una operación, primero, que ni firma ella, ni decide ella. Se lo dan todo resuelto. Es decir, ¿qué tiene que ver ella en ese asunto? Si no firma el contrato ni hace nada, está trabajando allí, bueno, lo más que le puede haber consultado, tenemos capacidad para hacer calidad, no, pero en este momento no, como mucho, pero es que tampoco hay pruebas sobre esa cuestión. Los envíos de Eurovet, queremos hacer mención en este momento, porque esta defensa notó un cambio de actitud de la primera vez que interrogó a los peritos con respecto a la segunda. En el sentido que la primera, los peritos no tuvieron ningún pudor en reconocer, primero, que no era responsable de compras, que efectivamente no se podía controlar todo el circuito de circulación con esto, y en la segunda se empeñaron en demostrar lo indemostrable. Nos referimos en concreto a un cuadro que está en la página 8 del PDF referente a Spring Este, Hojas del Mundo, donde viene un flujo de un envío de Eurobert marzo de 2004 con la referencia E8E9 que pasa por Forum, luego está dentro del fichero de redistribución, que se entrega en mayo de 2004 a Creative y Atrio, y que luego en mayo del 2005 se recibe en Spring Este. No, es que Belén conocía esto porque, claro, estaba en la redistribución. Digo, pero mire usted, señor Américo, no son las mismas referencias. Ya, pero es que el contenido es el mismo. Bueno, lo primero que tenemos que decir, porque no vamos a entrar a discutir con el perito, pero sí queremos hacerle ver a la sala esto, porque es muy importante, es que ese envío entra en Spring Este en mayo del 2005. En mayo del 2005 la señora Belén Gómez Carballo todavía no está en la oficina. Ese envío lo gestionaría o el señor Pedro Ramón o la dicha Gemma del Río. Lo segundo es que sobre el contenido, que eran exactamente iguales, se le está pidiendo o se está suponiendo que mi cliente es capaz de los 1.134 envíos conocer y recordar y memorizar el exacto contenido de todos y cada uno de ellos, de tal manera que, como si fuera una aplicación de búsqueda de Google o un buscador de cualquiera, saltase ante una identidad completa de sellos la alarma. Señorías, esto es de todo el punto imposible. Y lo tercero que tenemos que decir es que nos dicen que son el mismo contenido y, sin embargo, de los envíos E8 y E9 a los envíos A13, AT14, CI13 y CI14 hay una diferencia entre los 8.297 sellos que entraron en Forum y los 6.923 que manda Creative a Spring Este. Entendemos, por tanto, que tampoco, y que los peritos ahí han tratado de justificar, no queremos
pensar mal, ni mucho menos, lo decimos con todo el respeto, pero sí que tenemos que hacer valer en aras de la defensa que estas cosas no son así. Bien, y por último, con respecto a unas funciones paralelas que Belén Gómez realizaba para Fórum Filatélico, porque efectivamente no tiene explicación, pero es que hay una explicación que la sala ha tenido por lo menos a la vista, y esta parte se ha esmerado en hacer ver y que queremos dejar en breve retraso. En el tiempo en que ella se va a Springstein, que era encargada de la recepción y de las funciones que hacía un señor que se llamaba José Albeiro Nogueira. Bueno, lo que ha podido deducir esta parte a través de los mails, de los cuales le vamos a dar 3 o 4, ya los hemos dicho, pero concretamente hay uno que no hace falta que digamos la ruta, que los hemos dado en nuestra propia declaración, los hemos reiterado en la documental. José Albeiro Nogueira, el día 2 de diciembre de 2005, a las 3:25. Hola Belén, perdona que te quite unos minutos de tu tiempo. ¿Me puedes traducir estos 2 correos que te adjunto abajo? Bueno, mírate, o sea, hasta esto. Tony Cullen, la persona que estábamos diciendo que seguía en contacto desde que está, me parece que era Beck Nederland, ya no me acuerdo si era Beck Nederland o cuál, pero hemos citado a esa persona y hemos dicho Tony Cullen, la misma persona, sigue firmándole, le manda unos estos y Belén le contesta. Una hora más tarde, de 13:35, perdón, el mismo día, lo que me has pedido. Ya está. Bien, vemos luego otro correo, si quieren le podemos decir la ruta, en el anexo de 10, esto ha sido objeto de los peritos también, el servidor de Fórum Filatélico, adjuntos por usuario, José Albeiro, asunto, traducciones. Bueno, es que aquí... si alguien que sepa inglés sabe, with regard to your mail, can go advance be my mail. O sea, este señor no sabe redactar, ni siquiera, no sé si en aquel momento seguramente el buscador de Google o el traductor de Google estaría, pero es que no hay quien entienda lo que dice este señor. Tercer email que no tiene que ver con las traducciones, pero tiene que ver con otras cuestiones que estaban encomendadas a Belén Gómez Carballo y que dan explicación de algún documento que aparece en su ordenador y de algunos papeles que aparecen allí. Un mail que está en el servidor SFR de 10 servidores Fórum Filatélico adjuntos por usuario, José Baglietto, asunto cierre 4º trimestre del 2005. Aquí el señor Baglietto remite al señor Merino, director general, un arrastre de una documentación, de unos mails que le dirige la señora Dolores de Sá, que está en el Departamento de Contabilidad, al señor José Albeiro Nogueira, reclamándole, oiga, siendo hoy el último día para presentar la declaración del Istrastat al Ministerio de Hacienda y comprobando que no tenemos todavía la factura del proveedor Premium Scan Brokers, hemos procedido a realizar la declaración con los datos que nos ha enviado en el correo del día de hoy. Por favor, esperando a recibir dichas facturas cuanto antes, un cordial saludo. Prueba más de que el señor Albeiro no enviaba. Entonces por eso luego aparece correo del señor Merino. Hola Belén, necesitaría, no sé si me lo has enviado o no me lo has enviado, el detalle de la facturación y pagos del 4º trimestre. ¿Me lo puedes remitir, por favor? ¿Qué pasaba? La realidad, lo lógico, es que el señor Merino le pedía a Belén, por favor, ¿puedes tú, que ya tienes los estos, mandarme estas, que si no, no acabamos? Yo lo que no sé es por qué estaba el señor Albeiro allí, pero bueno, esta no es cuestión de este tribunal. Lo mismo, contestación, me lo he enviado porque José me tiene que aclarar una serie de cosas que no entiendo. No obstante, se lo adelanto esta mañana. Convendría revisarlo en el siguiente mail que le manda el 27 de marzo. No dispongo de más información, lo comentamos si quiere, ¿vale? Bueno, pues esto lo único que nos indica es que efectivamente estaba haciendo funciones paralelas para Fórum Filatélico, que no le correspondía por su trabajo, pero bueno, que por ser una persona eficiente, dispuesta y con empeño, pues efectivamente hacía. Y esto entronca con esos papeles físicos encontrados en la oficina del tema de sellos Post-Europa, que los peritos dicen, mire usted, comercialmente no tenían relación con Spring. ¿Por qué estaban estos papeles allí? Pues señorías, la explicación es muy sencilla y se la vamos a dar en no más de 2 minutos.
y con esto prácticamente vamos a concluir, y es, vamos a ver, perdón un minutito, los papeles estos. Se trata de un listado que se envía por fax, donde vienen unos, pone Europa del euro, vacaciones, series, Portugal, Azores, bien. Este listado enviado por fax seguramente que se lo haría llegar quien fuera, o se lo mandaría el señor José Albeiro, y después con esto se elabora un Excel que pone fichero Europa del euro. Este Excel se encuentra, si vemos en la página 583 del tomo 3 del informe pericial, en la nota a pie de página 947 viene determinada exactamente la ruta y el documento donde es. Bueno, pues si accedemos al fichero y clicamos y buscamos propiedades del archivo,